Bienvenidos a Sin mí no hay tú podcast, un espacio dedicado a las relaciones y al impacto que tienen en cada aspecto de la vida. Creemos en las relaciones y ofrecemos perspectivas, análisis y herramientas para entenderlas y fortalecerlas. En un mundo donde los opuestos abundan, nosotras apostamos al encuentro. Con Daniela Biagini y Cristina Schweizer. Hola, bienvenidos otra vez a Sin mí no hay tú. Hola Dani. Hola. Hola Isa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo chévere, vamos a presentar un poquito. Tenemos hoy con nosotras a Isabel Fonseca, psiquiatra, psicoterapeuta junguiana. Y antes de que te dé la palabra, voy a decirle a Dani que salude también. Hola. Políticamente correcto. Permiso. Chévere tener a Isabel acá porque, bueno, conozco más de ti a través de Cristi y de Reina, que la tuvimos aquí también, pero he oído bastante referencias. Te oí ahorita mientras hablabas con Cristi sobre, bueno, cómo vamos a estructurar esto, vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de esto, y me pareció que me gustaría saber lo que traes. Hablabas sobre cómo el arte y la psiquiatría están unidos y cómo eso está unido también en lo arquetipal, en lo universal. Entonces, que nos contaras un poquito lo que nos vienes a traer. Ok, bueno, yo creo que comenzar un poco porque la gente le cuesta un montón entender de qué va esto del arquetipo, ¿no? Y de lo arquetipal y del inconsciente colectivo. Y es así más o menos como una cosa bastante esotérica, ¿no? Y no es, realmente no es bastante objetivable. Entonces, fíjense cuál es el gran aporte de Jung. Jung fue un psiquiatra suizo, fue discípulo de Freud. Bueno, para los que no sepan, Freud es el que de alguna forma estructura la omnipresencia de lo inconsciente, ¿no? O sea, habla de todo eso desconocido que nos habita, pero que además de habitarnos, nos determina un poco, ¿no? Lo que pasa es que el inconsciente planteado por Freud era un inconsciente personal, un inconsciente producto de lo que excluías de la conciencia, ¿no? Freud planteaba que éramos una tabula rasa, un poco, ¿no? Nacíamos en blanco y pues íbamos adquiriendo experiencias y vivencias, y de esas vivencias que íbamos adquiriendo, pues habían algunas que había que excluir porque no eran tolerables por la conciencia, nos generaban sufrimiento, ¿no? Claro, que de esa forma, como yo lo entiendo, que corrígeme si no es así, es como que Freud enmarcaba el inconsciente desde lo que no es socialmente aprobado, no tanto de lo que no es visible para el sí mismo, sino de lo que la sociedad no aprueba. ¿Es así? Claro, la sociedad, la familia, ¿no? Pero y además La desde que naces. Claro, se va Desde que formando, naces. ¿no? Okay. Y bueno, cuando se plantea una posibilidad, aparecen muchas otras posibilidades desde allí, ¿no? Entonces, por supuesto, Freud fue como el pionero en cuanto a estructurar. Ya mucha gente había planteado la idea de que habían elementos que Claro, uno Freud viene a estructurarlo. Él se sostiene sobre la filosofía, sobre todo este pensamiento filosófico de Pitágoras. O sea, eso creo que a veces la gente también no lo sabe, que todo esto es un pensamiento lineal. Que no es parte que viene Claro, de la es un nada, continuo, ¿no? claro, Es un como que continuo. de una u otra forma se van estructurando cosas, ¿no? Y cosas que han sido intuiciones geniales, se le va dando una forma distinta. Entonces, ¿qué plantea Jung? Porque era su discípulo, ¿no? Y además, casi era una relación fraternal, o sea, era Bueno, una pues casi relación más bien de padre de e un hijo. padre, ¿no? A un hijo. Pero bueno, como es el deber Como de buen los hijo. hijos, de separarse y hacer su propio camino, ¿no? La gran diferencia es que el padre no toleró mucho
que el hijo hiciera su camino, La ¿no? diferencia o lo común también. No, normalmente uno como padre, pues si somos padres y madres conscientes de que el deber ser es hacer un recorrido individual, pues Estaríamos uno bien con eso. estaríamos bien con que hayan diferencias, ¿no? Que no son Yo- excluyentes, además. Ahí yo creo que por esto es que nos vamos por la tangente. Porque yo te escucho decir eso y digo, o sea que, porque pienso en Jung, ¿no? En lo que tú estás trayendo, en lo que yo conozco, como yo interpreto la información que tengo. Digo, bueno, pero tengo entendido que uno nunca es totalmente consciente. Entonces, ¿cómo así que cuando somos padres conscientes me van Claro, surgiendo porque aquí ideitas? no somos totalmente conscientes, pero la idea es hacer conciencia. Claro, O sea, la idea es justamente reflexionar y hacer consciente lo inconsciente. Que ese inconsciente es infinito, O O sea, que no va a ser en la completo, medida- no va a ser al 100% en la consciente. medida que como padres entendamos que cada quien tiene un recorrido individual claro. y que justamente propiciar ese viaje individual o ese viaje heroico, como lo planteó Jung, pues es un poco el deber de los padres, ¿no? Y tolerar un poco que los hijos son distintos La a uno y que los separación. hijos y la separación y que los hijos tienen un recorrido distinto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Jung No te dejes no llevar me por dejo eso. llevar por el mal Recógete camino, y por lo otra vez. verde. Jung lo que plantea, porque pues Jung era un psiquiatra que vivía dentro de un psiquiátrico. Entonces estaba absolutamente en contacto con la locura, con lo irracional, o sea, con los pacientes psicóticos. Los pacientes psicóticos es lo que nosotros llamamos, lo que coloquialmente es la locura, ¿no? Entonces, imagínense estar continuamente en contacto con la locura, con lo irracional, con las alucinaciones, con los delirios. Entonces, en ese estar ahí tan presente, pues empezó a darse cuenta que tanto las alucinaciones como las imágenes, como los delirios, se repetían, o sea, bueno, y debo una salvedad acá, ¿no? Jung era un hombre muy culto, muy leído, muy curioso, había investigado las diferentes religiones, las Además viene de una mitologías. familia religiosa, su padre era minister. Además. Entonces tiene, o sea, además de como pasa su tiempo como adulto, tiene toda una estructura que también colabora al desarrollo de esta teoría. Exacto, ¿no? Y estamos hablando de seres excepcionales, Claro. ¿no? Intuitivamente e intelectualmente excepcionales. Entonces, bueno, se empieza a dar cuenta que hay imágenes que se repiten y que van más allá de lo cultural y de lo familiar, ¿no? Y en que sus diversas lecturas él había, o sea, pacientes hablaban sobre imágenes que no había forma que hubieran podido tener contacto con estas Sabían como imágenes. se da coincidencias que decían se da como así. Coincidencias, o sea, Sí. imágenes que se repetían, Y él ¿no? se da cuenta cuando empieza a también como a explorar un poquito el trabajo de los antropólogos. Creo que hace un viaje a África y ahí también empieza a descubrir símbolos que Similares. son semejantes. De hecho, toda la mitología Eastern y la Western tienen unas similitudes muy grandes en cuanto a las diosas, los dioses, cómo surge Sí, las la humanidad, mitologías en etcétera. esencia Coinciden en algún coinciden, momento. ¿no? Las cosmogonías, sí, las diferentes elementos, ¿no? Y los diferentes dioses que representan diferentes formas de estar en el mundo. Entonces, bueno, de alguna forma plantea que hay un inconsciente más allá del inconsciente freudiano, Freudiano. ¿no? Donde solamente estaban estos elementos excluidos de la conciencia por intolerables. Y que eran personales. El de Freud sí es Sí era personal, ¿no? Entonces, Jung no es que dice que no hay un inconsciente Te pregunto- personal, hay un inconsciente personal que tiene que ver con las vivencias, Únicas. con la biografía, ¿no? Ok. Con lo que ha sido nuestra vida y nuestro recorrido, pero que hay un inconsciente mucho más potente, que es el inconsciente colectivo, que es el inconsciente que compartimos como especie. O sea, Que ese es el todo- que para mí causa, o a mí me causa mucha impresión y mucha curiosidad y que siento que puede sonar como místico, porque al final, ¿cómo así? O sea, como, digamos, yo como lo he aprendido, es una imagen que me ha resultado como bien fácil de entender, es, bueno, el gato se puede esforzar todo lo que sea por tener un lenguaje y su lenguaje va a ser el maullido. Igual los hombres nos podemos esforzar por ser Superman y no vamos a volar.
porque somos hombres. Y hay unas estructuras, tanto físicas, las externas, como Que nos arquetipales, acompañarán. que tienen una limitación, un Unas principio formas. y un fin, una forma preexistente a lo que tiene o no capacidad de crear o de transformarse el hombre. Claro, el inconsciente colectivo, ¿de qué va, no? El inconsciente colectivo está poblado por los arquetipos, ¿no? Y por las vivencias arquetipales. Entonces, ¿qué es un arquetipo? El arquetipo no es otra cosa que un molde arcaico, ¿no? Etimológicamente eso es lo que significa. Entonces, exactamente como puede ser, yo siempre hago la analogía con lo biológico porque es como más fácil acceder a lo biológico que a lo psíquico. Entonces, es como, hay un ADN biológico, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, seres humanos, desde la biología, está predestinado a tener 2 ojos, una nariz, una boca, unas piernas, unas manos, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros, independientemente de que la configuración sea arquetipal, o sea, los seres humanos tenemos unas formas que nos hacen seres humanos, ¿no? Y un lóbulo frontal que nos diferencia además de los animales y cómo vivimos las cosas probablemente. Entonces, a eso se refiere lo arquetipal. Como especie estamos destinados o predeterminados a algunas vivencias que son arquetipales, ¿no? El comunicarnos es arquetipal, el crear es arquetipal. O sea, toda cultura a través del planeta se comunica, busca comunicarse de alguna forma. ¿Cómo lo hace? Es cultural. Ahora, el comunicar es arquetipal. El crear es arquetipal. O sea, hay una necesidad de crear cosas, ¿no? Que además está ligado casi a la sobrevivencia, ¿no? Estamos aquí por lo creativo, por esa posibilidad creativa, ¿no? Estamos aquí como especie y nos hemos perpetuado porque hemos inventado y creado cosas, ¿no? Que han permitido que nos quedemos y que nos podamos proteger, ¿no? El criar a los hijos es arquetipal. ¿Cómo lo crías? Es lo que hace la Tú- diferencia. O sea, son Quisiera echar para como... atrás un poquito porque cuando hablabas de la diferencia de Jung y Freud, planteabas esto de lo universal versus lo personal. Y yo tengo una duda, o sea, eso lo comparto. Y tengo una duda además que es el tema del líbido de Freud y la diferencia en cómo conceptualizan el líbido Freud y Jung. Creo que se están yendo muy a lo profundo. Tienen que echar para atrás y Sí, yo explicar creo que también. primero o sea, es o importante- sí, darle un pelín de contexto, porque es una pregunta como súper para conocer. O sea, porque, no, bueno, porque Sí, es que yo estábamos creo hablando de las yo creo diferencias que de Freud lo y más Jung. importante es entender que son moldes. Imagínense Ok. moldes de una torta. ¿Tú sabes ¿no? cómo Entonces, lo escuché yo en estos días? Que me pareció súper útil. Decías como el individuo es una casa y los arquetipos son las distintas salas y cuartos de esa casa. Entonces, el self va habitando distintas salas en distintos momentos y a eso nos referimos cuando nos Estamos en referimos etapa. al habitar el arquetipo, o que el arquetipo nos habita. Claro, pero es que no funciona así, porque empezando porque el self es un arquetipo. El self es Claro, la totalidad. claro. Y el self es el arquetipo que regula justamente tu individualidad, tu totalidad. Entonces, el tema aquí es, imagínense moldes, porque además no somos una sola cosa. Entonces, estamos poblados. Y los moldes son posibilidades. Son posibilidades y son moldes. Entonces, imagínense el molde de una torta. En ¿no? forma Que tiene de- unas formas. Entonces, una torta que es un corazón. Entonces, yo eso lo voy a rellenar con cualquier mezcla, pero no va a dejar de ser un corazón. Entonces, el arquetipo es el molde, es el corazón. Y después viene cada historia personal o cada biografía y cada circunstancia, que es la mezcla. ¿no? Pasa un sabor distinto. Que entonces le va dando, pero la forma es Va a ser exactamente. corazón. Comunicar implica que yo tengo que transmitirte algo a ti, a un otro. Eso es comunicar. Ah, ¿cómo lo hago? Lo hago con señas, lo hago con música, lo hago a través de una pintura, no importa. El tema es que yo te diga algo a ti, a un otro. Enamorarse, el encuentro entre dos personas es arquetipal. Ahora, ¿cómo se encuentran esos dos?
es lo que personalmente hace la diferencia. diferencias. Pero lo que es arquetipal es el encuentro, el cuidar de los hijos, ¿no? El arquetipo de lo materno. Cuida. ¿Por qué crees que cuesta tanto entender ese concepto? O sea, yo te escucho hablarlo y me parece que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué crees que a la gente se le dificulta como relacionarse con esa información como algo verdadero? Oye, no lo sé, Pero porque yo creo que porque le pusieron también este nombre de arquetipos, porque yo también te escucho y yo también lo puedo asimilar como que, claro, los humanos tenemos una posibilidad finita y esa posibilidad finita es la misma un poco para todos dentro claro, de que, Dentro de de que un somos abanico humanos, súper que grande, somos, además. sí, que tenemos, pero luego cuando le meten para mí que no sé tanto al respecto, cuando hablan de la palabra arquetipo y cuando entonces empezamos a ver en lo de, por ejemplo, las diosas o como le empiezan a poner Cuando se otros vuelve símbolos. discursivo. Sí, cuando hay una forma, exacto, discursiva distinta, entonces ahí tú dices, pero yo qué tengo que ver con Atenea o yo qué tengo que ver con, porque quizá claro, tienes un lenguaje como es que más se culto, mezclan ¿no? cosas, porque Jung planteó 5 arquetipos, Ah, 5, ¿sí? que son ánima, todos los aspectos femeninos que nos habitan a todos los seres humanos, hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los aspectos femeninos que yo voy a desarrollar más? Eso ya es más individual, pero hay un arquetipo que implica que cada uno de nosotros tiene aspectos femeninos que lo habitan. Animus, que son los aspectos masculinos. Después está la sombra, que es todo lo que se ha excluido por intolerable, que vendría a ser un poco lo que era el inconsciente freudiano. La persona, que es todo lo que yo muestro, ¿no? Para relacionarme con el exterior, y el self. Ahora, él dejó servido y dijo, hay un montón de arquetipos. Y los que vinieron después empezaron a hablar de otros arquetipos. Habló del viaje heroico, ¿no? Del arquetipo del héroe que nos habita cada uno de nosotros, que implica ese recorrido vital. Que es ¿no? como la individuación, como el desarrollo de la Claro, vida que de es el cada viaje quien. que cada uno está mandado a hacer, arquetipalmente a hacer para Y encontrarse bueno, cuando la con... gente, porque habrá miles de personas que no logran el viaje, No, hay o mucha todas gente las que logran. No. Bueno, el viaje desde que naciste O estás sea, en el viaje. tú naces Hay y gente mueres. que no logra, Claro, que no termina el videojuego, tal vez. O sea, que arquetipalmente tenemos como un inicio y un fin y un destino, y me parece que muchos nos quedamos quizá truncados en Eso la también es historia. arquetipal, diría yo. Pero eso es otra En todo historia. caso, o sea, es bastante, entonces lo que te digo, Jung plantea estos 5 arquetipos. O sea, él lo que dice es, Que esa es como la estructura de la psique, cada uno según de yo. nosotros está habitado por posibilidades. Y esas posibilidades tienen unas formas, ¿no? Cómo cada uno lo va a vivir, pues ahí empiezan a entrar todos los elementos personales y biográficos. Después vino un montón de gente, después vinieron los post-jungianos y hablaron de la psique politeísta, entonces es donde hicieron la analogía con la mitología griega. Pero pudiera haber sido con la mitología vikinga. Lo que pasa es que la mitología griega es como lo más cercano que Y teníamos. eso existe también con la Biblia en el pensamiento judeocristiano, que no le llamamos mitología, pero a la mitología griega Sí, no es se le nuestra llamaba tampoco mitología, es la mitología mitología griega, judeocristiana, la Biblia. Pues ahí está nuestra mitología judeocristiana. que vivimos hoy en día. Entonces, después hablaron esto, entonces la gente confunde, ¿no? Porque es que como hay unos estructurantes y unos estructurales. Entonces, ya ahí de lo que hablaron los post-jungianos es que hay diferentes formas de estar en el mundo. O sea, no hay una sola forma de lo femenino, no hay una sola forma de lo masculino, ¿no? Y entonces ahí hicieron la analogía con las diosas, ¿no? Entonces está Afrodita, que es la diosa de las conexiones y de lo amoroso y de la belleza, y está Artemisa, ¿no? Que es la diosa más O sea, porque los conexión con la jungianos sí toman naturaleza. esta mitología griega. O sea, ellos, Los post-jungianos. los A ver si yo post- entiendo si resumo lo que está diciendo Isabel. Jung, en su época de vida y en el tiempo que le alcanzó, que hizo unas cosas maravillosas, desarrolló el modelo de la psique basado en 5 arquetipos. Las personas que han estudiado a Jung y que han como build sobre esa teoría han abierto otros caminos que luego cada quien va interpretando un poco Y la uno fue, por información. ejemplo, con la mitología Y uno, griega. y uno ha sido por una rama de post-jungianos con la mitología griega. Sí. Exacto. O sea, es como que
es darle diferentes formas a lo femenino, ¿no? O sea, como para además decir, no hay una sola forma de estar en el mundo. Que creo que eso no solamente es post-jungiano, o sea, cuando ya empezamos a hablar de lo femenino en específico, también todo este tema de las diosas es post-jungiano o jungiano con teoría feminista también, porque creo que toda esta idea de las diosas, y porque incluye también a estas las diosas vírgenes como Atenea o Artemisa, introduce la idea de que dentro de lo femenino hay unas formas de ser que no son solamente receptivas. Claro, lo que pasa es que, fíjate, quien plantea, quienes inician lo post-jungiano son López Pedraza, Hillman, Patricia Berry y Valerie, no me acuerdo el apellido de Valerie, ¿no? Que estaban y coincidieron en Suiza en un momento dado, y entonces un día sentados en un café dijeron, oye, la verdad Estas es que tres únicas personas en el mundo, 4 iniciando personas en post-jungiano. ese momento son los que inician todo este movimiento, ¿no? Ok. De plantear que en la psique además hay diferentes dioses, están habitados, o sea, es politeísta, que la psique es politeísta y que no hay un solo dios que rige lo psíquico. Entonces, ellos son los iniciadores de esto, ¿no? Y ahí estaba otra gente, pues coincidió gente muy importante, estaba Guggenbull, o sea, en un momento dado en Suiza, ¿no? Porque ese Hillman era quien dirigía el Instituto Jung de Suiza en ese momento, ¿no? El instituto donde, pues, se estaban dando todo este movimiento y todas estas cosas. Entonces, ellos sentados en un café dijeron, oye, la verdad es que la psique es politeísta, no hay un solo Dios que la rija. Entonces ahí apareció y empezaron a explorar todo este tema y después vinieron las feministas, la Chinoda Bolen, hablando sobre las diosas de cada mujer, pero ya esto venía, ¿no? Claro, es que es un no, continuo. claro. Y también al mismo tiempo que eso había todo un movimiento que también estaba aquí, que porque aquí en los Estados Unidos es como más limitado o más esotérica la visión que se le da a Jung que en Latinoamérica. Porque al mismo tiempo había todo un movimiento, creo, basado más en el psicoanálisis de Freud, que luego se convierte en lo que es hoy en día el análisis relacional, el psicoanálisis relacional, que no difiere tanto en De mi lo opinión, Mira, al de lo final junguiano. yo siento que realmente no difiere nada. O Nada, sea, son exacto, diferentes. exacto. O sea, Cuando al uno lee- final, de Exacto. verdad, los planteamientos han sido bastante parecidos. Yo siento que la gran importancia de todos estos seres excepcionales y geniales, porque lo han sido, y hoy en día además la biología está corroborando que muchas de estas intuiciones pues realmente están situadas, como le encanta a la Observaciones, que eran gente, observaciones. Como un poquito en un más. sitio, o sea, la cosa concreta y tangible. Yo creo que lo interesante aquí es, o sea, yo lo reduciría como a unas cosas, ¿no? Primero que el inconsciente para mí es tan real como esta mesa, ¿no? Aunque sea un intangible, o sea, que hay elementos que son desconocidos, que nos habitan y nos determinan, ¿no? Y que además son muchísimos más de los que conocemos, ¿no? Y que Exacto. además eso no va a cambiar. Eso O sea, no va a cambiar. puedes traer a la conciencia algunos Pero no en es que vas a algunos terminar de momentos. iluminar todo lo que está No. jamás. Ahora, hay posibilidad de hacer conciencia, la hay posibilidad de reflexionar sobre uno mismo y pensarse, la hay. O sea, gracias a Dios. Y Sí. además esa siempre es una posibilidad creativa y de transformación, Y ¿no? yo quiero hacer el disclaimer que me parece que es importante hoy en día, que aunque digamos que traemos a conciencia algunos aspectos como berro, yo, qué sé yo, mi rabia la tengo muy reprimida y me sale a veces. Y aunque a veces la tengo consciente, hay otros momentos en los que no. Y la manifiesto de forma inconsciente. Entonces, creo que eso hoy en día sobre todo es importante como, ¿sabes? Hacer la salvedad. ¿Cómo se llama? Destacar. De- Resaltar, subrayar. Exacto, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, la otra gran aporte es que no somos una sola cosa, ¿ok? No, hay un camino individual, hay un recorrido individual, y si uno logra conectarse con ese camino individual, que no es de gratis, porque también la gente está esperando que el hecho de que uno esté en el camino de individuarse y ser más uno, ¿no?
pues es como que las aguas se abrieron, ¿no? Aquellas de Moisés fue, no sé, que se abren las aguas y pasas, ¿no? Todo ahora va a ser fácil porque soy auténtica. Exacto, no, hay una dificultad en ser uno mismo. O Que es un trabajo, hay que un es dolor, como que el además, hay trabajo un que dolor. Claro, hay implica. una serie de duelos que tienes que hacer. Ahora, a largo plazo, por supuesto que hay bueno, una gran ganancia, ¿no? Porque nada... ¿Cuál es la ganancia? La coherencia con uno mismo, ¿no? O sea, es como cuando las cosas, cuando las piezas se... Tac, 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 ¿no? O sea, lo que pasa es que mientras se alinean esas piezas, pues... Es pa, bueno, pa, 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 pa. o sea, ahí uno puede salir Herido. magullado, un poco herido, pero gracias a Dios es arquetipal que las cosas cicatrizan también. Mientras sea arquetipal, gente, O sea, vamos a estar arquetipalmente- tranquilos porque Estar estamos a tranquila. salvo arquetipalmente. Arquetipalmente estamos diseñados para que las heridas cicatricen. ¿Ok? Hay heridas que tardan más, hay heridas que son más lentas, hay heridas que son más rápidas, hay ¿Y heridas ustedes que se vuelven a abrir. creerían Ahora, que todo para el que mundo tiene que hacer cicatricen- un trabajo para que cicatricen? Tienes que por lo menos saber que hay una herida. Porque si Tienes no, que saber y tienes que cuidar la Y herida. sí. Tienes que cuidar porque no hay posibilidad de que nada cicatrice si le estás dando ahí, ¿no? Tú tienes que saber que esa herida está ahí, la tienes que cuidar. El cuidado No también es rozarla arquetipal. cada rato, no rozarla cada rato. O sea, Porque ese es yo creo- justamente como yo veo la inmadurez de quienes quizás no logran superar esas heridas, que al no saber que está ahí, pues es muy fácil que te la vuelvan a tocar y que siga Pero, siendo, ver. profundizándose y lejos de sanar es un dolor para siempre, ¿no? como yo lo entiendo, es que ese ignorar la herida también tiene un costo y de alguna forma es un poquito una decisión, porque una herida duele. Una herida Causa fastidio. causa algo. O sea, tú sabes que está ahí, me está doliendo aquí el zapato, y tú eliges si te pones la curita o no, o si vas y la Si lavas y le pones descansas. alcohol, si te quitas Claro. el zapato, ¿no? Pero pareciera que hay pero gente si lo que que vive quieres como es con esas- llegar, y me quiero ver más Llegas alta, no me voy a chueco. quitar no me voy a quitar mi zapato, porque este es el zapato que me gusta y punto. O sea, ahí también hay una Exacto, lección. Exacto. Entonces yo siento que eso, cada quien tiene un recorrido. Y el recorrido es adentro, no es afuera. Obviamente que el afuera es absolutamente necesario, ¿no? Sin mí no hay tú, ¿no es que? Ujú. ¿Cómo lo interpretas? O sea, el otro es importante porque es que necesitamos a los Ay. otros. Somos seres humanos que somos gregarios y Relación. necesitamos a los otros para sobrevivir. Eso o sea, te quería como traer, te escuché hace ratico que dijiste, bueno, tenemos nuestra biología y nuestro lóbulo frontal y no sé qué. Y hace poco estábamos en una conferencia de Paul Young y dijo, nuestra biología no es el cerebro, es la relación. Y eso me pareció súper interesante, que ella dice, es a través de la relación, de lo relacional, que se va transformando el cerebro y que tiene la capacidad del cerebro de ir Como a través de accediendo a los nuevo vínculos. conocimiento. por eso, o sea, eso está absolutamente, o sea, somos los Comprobado. únicos seres que necesitamos a los otros para sobrevivir. Y no solo necesitamos que nos den de comer, ¿no? Y que nos den leche cuando nacemos y, Sí, que nos limpien, ¿no? Necesitamos que nos abracen, necesitamos que nos miren, Y, que nos miren, ser que nos reconozcan. y a veces, o bueno, aquí también traigo una vez más a Poli, que obvio ahorita la tengo muy presente, también a veces necesitamos el enemigo. Necesitamos un otro en quien poner lo que no nos gusta. O lo volvemos, o eso como dice, también- lo transformamos lo en convertimos enemigo, en ¿no? enemigo. ¿No es eso también arquetipal? Claro, la proyección, ¿no? Y es Pero- un poco, lo convertimos, ¿no? Lo convertimos justamente porque tenemos elementos paranoides. Y eso es justamente lo que la mirada del otro y el afecto del otro va eliminando en el camino, ¿no? Entonces, en la medida que menos hemos sido tocados, cuidados, nutridos desde el punto de vista psíquico, pues mucha más Miedo. proyección y miedo y hostilidad Más sentimos de la supervivencia afuera, todo ¿no? Y el en la tiempo, medida en ¿no? que no hemos sido, no, esto es una pregunta realmente, o sea, porque me dices, bueno, en la medida en que no hemos sido cuidados, no logramos entender el entorno como seguro. Como Creo que es un amable. poco lo que Como lo que estás amable, diciendo. como confiable, sí. Y en la medida en que no somos challenged, en que no nos ponen límites,
en que no nos dicen, no, lo que tú me estás diciendo no me gusta, o no. Eso también, eso que crea. Claro, eso te va conteniendo y estructurando, pero es que el límite es amoroso. Los límites son amorosos. O sea, poner límites con un sentido Tal Por vez la cuidar, pregunta por que por no cuidar y por contener y por pues que el otro vaya entendiendo que no es omnipotente, ¿no? Y que no puede Que- acceder a que todo. creo que eso es parte de lo que hoy en día es un reto para los jóvenes adultos. O sea, y creo que, a ver, yo que empecé toda esta idea de querer hablar de todo esto, por mi propia experiencia como mujer tal vez, que yo crecí con ese mensaje de las mujeres podemos todo. Y, ok, sí, y todo, no al mismo tiempo, y todo, Como con lo qué imagino. costo. Entonces creo que, a ver, tú hablabas de cómo el límite se debe poner con amor, y de acuerdo, 100. ¿Qué pasa cuando no hay límites también? ¿Qué pasa cuando el amor se quiere expresar a través de dar un todo, que es lo que pareciera que sucede actualmente, tanto en los padres y bueno, como yo le decía a Cristi, nosotros somos esos adultos que no tuvimos límites cuando niños. Mira, no hay formas, se pierden las formas y entra la psicopatía, que es la falta de formas, ¿no? La falta de límites, porque la psicopatía es justamente esa incapacidad de entender que hay un otro. ¿Tú definirías la psicopatía como falta de límites? No, la psicopatía es la Oigan. incapacidad de vincularse afectivamente con un otro, que está muy relacionado con lo narcisista también, que ahora está como tan de moda, ¿no? Por Pero eso te digo realmente que todo ese la discurso cosa sale de ahí. egocéntrica de no límites, de que el otro puedo es un todo. objeto, el otro simplemente es Me sirve me para. sirve para, Y me eso nos beneficio trae- de la relación, pero y estoy... eso creo que nos une chévere con, bueno, hablábamos de lo junguiano, lo arquetipal, y en ese contexto pienso, bueno, los mitos, que era algo que queríamos conversar Ajá. también. Estabas hablando ahorita, justo en este momento, de, bueno, ver al otro como un objeto, tiene que ver con el mito que queríamos tocar hoy también. Entonces, bueno, podemos Claro, Darle porque para el eso. trabajo, que además es muy bonito, ¿no? Porque es a través de lo que habíamos hablado de la mitología, ¿no? Hacer como metáfora, ¿no? La mitología. ¿Y de qué nos habla la mitología? De diferentes formas de ser, de estar en el mundo, de las cosas que los seres humanos nos han ocupado a través de la historia. Porque si hay Que- algo que uno se da cuenta es que realmente no cambian los temas, ¿no? Los temas de lo humano siguen siendo los Los temas, mismos. ¿no? Los mismos. Entonces, un cuento de, no sé, miles, no miles, pero por lo menos 500 años antes de Cristo, pues resulta que nos habla de algo que es actual, ¿no? Y que pasa. Entonces, ese es el trabajo un poco de lo que hacemos los junguianos, ¿no? Es como relacionar, es una forma de intentar comprendernos. es intentar comprender lo Con otra, personal a viéndolo en través otra de una cosa. imagen. Exacto. Como cuando uno ve una novela o lee un cuento o ve una Yo película, le que bueno, escuchaba verlo como así, ¿no? preparándome para esto, le escuché a alguien decir que el mito es como decir una historia o un video que tú posteaste que se hizo viral y se quedó viral por ahí dando vueltas Y está todavía. y está todavía. Entonces, algo de ese video tuyo que tú dijiste pertenece también a los demás, porque si no, no se No se hacen. sostendría. Si no, no te conectas. A mí si me no, no llama te mucho, eso es conectas un con tema eso. distintísimo, pero es que me llama mucho la atención lo que se hace viral, porque siento como que me parece muy loco que suceda. El hecho que suceda me coincide también con esto arquetipal, porque es que como algo tiene una semilla que tú no sabes que la tiene y de repente brota de esta manera. A mí eso me encanta, Impresionante. porque me hace reconocer lo Lo parecido conectados, que sí. somos. O sea, es como que una forma clarísima de De ver, verlo. oye, no somos tan Pero distintos la otra vez yo como pensaba, pensamos. no sé es, qué que, opinan. es que son exactamente los mismos temas. Lo que ha Vueltos en otra cambiado forma. a través Es el de la relato. historia es cómo lo cuentas, Claro. cómo lo dices, cómo lo cantas, cómo es, si es guaperó o es
no sé, pero yo no música sé qué opinan clásica, pero es ustedes. exactamente igual. Y cómo lo pintas o... Que hablando de eso, recordé que alguna vez dije que lo culto, lo más culto nunca iba a ser popular. Que a mí me parecía que realmente las personas como más increíbles son excepcionales y el que tiene ese gusto siempre va a ser excepcional. O sea, no es el grueso. El arquetipal puede ser el grueso, pero digo, el que así tú, Es otro si tú arquetipo, es el pusieras en la arquetipo radio del genio, entonces, o el por que lo menos, está concha, al del margen, por excepcional. fuera. o porque nunca Claro. se o volvió sea, viral en su momento, no sé, porque creo, no era viralidad, pero de otra forma, la ópera o las cosas más difíciles o la literatura más profunda. O sea, ¿por qué cuesta tanto que eso llegue a ser más para todos? Porque yo siempre no es estoy como... tan segura, fíjate, porque la Sí. ópera, ¿cuánto tiempo tiene por ahí? Y es un estilo de música que todavía existe. Pero yo no sé de Entonces, ópera. Pero, Claro, el pero cuento es usaste que- el digo, el término cuento es que lo y a que- que me dices 3 nombres de ópera. Carmen uno. Ajá. 3, 2. No sé, la Cats. Carmen, que- O sea, fíjate que tú dices que yo no sé Claro, de ópera, la pero ópera, digo que los temas más- pero está más ahí, o sea, difíciles. está ahí. Claro, ahí, pero, pero- Carmen es María la del barrio, por Claro. ejemplo. Digo, al final, o sea, Claro. es simplemente cómo la cuentas y cómo lo dices. Entonces, probablemente a ti te va a llegar más el lenguaje de María la del barrio que A mí tampoco me de llega el de Bizet, María que del barrio. Carmen de Bizet, o sea, no lo sé, que la manera. O sea, al final es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que va cambiando el lenguaje más sofisticado. Hay A todas estas, hoy vamos a hablar del mito de Del la mito. manzana. Y elegimos los mitos griegos. Yo, por lo menos, imagino que a ti te interesan también, porque, bueno, es una literatura que se ha sostenido por que usan más de mucho 2000 en años psicotera- que y que usan los además hay miles de historias, de fairy tales, de lo que sea, que están construidos sobre esos mitos. Entonces, hoy traíamos Isabel, que tiene además su propuesta de psicología y arte, utiliza mucho los mitos para enseñar. Claro, es sí, para mostrar, ¿no? Ok. Para mostrar, o sea, uno en psicoterapia utiliza los mitos para tratar de que el paciente Conecta. conecte, ¿no? Con eso y busque a ver qué tiene esto que ver conmigo, ¿no? Entonces, bueno, habíamos hablado de un mito y este mito a mí me parece, me gusta, siempre me gusta, que es el de la manzana de la discordia, porque además todos hemos oído hablar de la manzana de la discordia. Y resulta que la manzana de la discordia no es otra cosa que una manzana, que la discordia, que era una diosa que no había sido invitada al matrimonio de Tetis, ¿no? Entonces, por supuesto, Estaba se molesta. arrechó. Con toda la ¿No? razón. Con toda la razón. Y no la invitaron porque esta diosa para donde llegaba Un creaba rollo. un peo. Creaba rollo, ¿no? Creaba discordia. Entonces, pues bueno, la discordia agarró y lanzó una manzana que decía para la más bella, ¿no? Se armó el rollo, ¿no? Empezaron todas a ver que yo soy la más bonita, que mira, que no sé qué, que... Todas no, 3. No, pero inicialmente todo el mundo. Lo que pasa es que después las 3, Atenea, Hera y Afrodita, estaban en la disputa del final a ver quién iba a ser La que catalogada como la más bella. Entonces Zeus, que de bobo no tenía nada, dijo, epa, yo no me meto en este rollo. O Que no sea, quiero estar. créeme que yo aquí no entro. Entonces escogió a un simple mortal, ¿no? Para que fuera el juez. Y ese simple mortal era Paris, que era un pastor que estaba pastoreando tranquilamente sin saber lo que le venía encima. Y entonces, bueno, agarraron a Paris para que él fuera el juez de quién iba a ser la más bella de las 3. Todas bellas, ¿no? Porque, bueno, las diosas son todas bellas. Claro. Y entonces cada una de estas diosas, Afrodita, Hera y Atenea, bueno, he de repetir que Afrodita es la diosa de la belleza y el amor. Hera era esposa de Zeus y es la diosa que defiende el matrimonio, es la señora Compromiso. del compromiso, de la cosa legal, del matrimonio, del marido al lado, ¿no? Y Atenea, que es una diosa virgen, ¿no? Que más bien es una diosa de la sabiduría, de la estrategia. La que puede comandar los batallones mejor que los hombres. Exactamente. Y entonces, pues estas 3 señoras, ¿no? Cada uno trató de seducir a Paris, o sea, de sonsacar, de manipular Sobornar. la intuición de Paris, ¿no?
Entonces cada una le ofreció algo de desde donde ella podía, ¿no? Acceder. Y entonces, bueno, al final quien vence es Afrodita, porque Afrodita le había ofrecido a Paris darle el Helena. amor de la mujer más bella sobre el planeta, que no era otra que Helena de Troya, que no era Helena de Troya en ese momento, era Helena, con el pequeño detalle que Helena estaba casada. Y Helena estaba, pero como Afrodita es amoral, Afrodita no es Hera, Afrodita no defiende, cree en eso. no defiende el matrimonio, no se guía por Por esos eso. vínculos legales e institucionales, sino por el amor, por la conexión amorosa. Entonces, bueno, son dos formas de estar en el mundo. Y pues bueno, nada, a Paris va a donde Menelao, que era el esposo de Helena, que a su vez Menelao era hermano de Agamenón, que era el rey de Atenas, y pues se enamoran Helena y Paris, y pues Paris decide raptarse a Helena, llevarse a Helena a Troya, porque Paris era troyano. Y pues ahí se arma pues la guerra de Troya, ¿no? O sea, así comienza la guerra de Troya, la tan mentada guerra de Troya, que duró 10 años y pues sabemos cómo terminó. Terminó pues entrando con una estrategia, La del caballo. la del caballo, donde estaban todos los guerreros y los... Y a nivel, creo, de mitología, pues es como el comienzo de la caída de los dioses, ese momento de la guerra de Troya. O sea, también ahí hay como una desvirtuación de los dioses. Ahí empieza después, además, todo el pensamiento judío-cristiano, es ese momento de transición. Claro, pero además antes de eso de ahí uno de los héroes griegos, que era Odiseo, pues ahí es la famosa Claro. Odisea, ¿no? Ahí comienza su viaje de regreso a casa, que está lleno de una cantidad de cosas. Pero bueno, aquí lo interesante como para rescatar el mito y un poco lo primero, ¿no? El tema de la belleza, que además es un tema muy Ya ves de que lo yo con esto femenino. tengo preguntas. Entonces, volviendo a lo del mito, el premio es la manzana de oro. Entonces, yo siempre que he mirado el mito, cuando me acerco a explorarlo, ha sido desde la pregunta de, bueno, ¿por qué Zeus no eligió? Y lo que tú decías, el mito, la decisión la toma un simple mortal, que en este caso además es un hombre, ¿no? Entonces, bueno, siempre era como que mi pregunta era, o mi reflexión era sobre eso. Lo que representa Afrodita, lo que representa Hera, lo que representa Atenea, y quién decidió y por qué decidió, y como yo lo interpreto es, bueno, los valores, cuál predomina, cuál no predomina. Y hoy, manejando para acá, decía, bueno, al final eso, o sea, y pensando en mí misma, a veces predomina la belleza, o sea, o la necesidad de la belleza o del amor, a veces predomina la necesidad del compromiso o el compromiso con el compromiso, a veces el intelecto le doy más valor, pero ¿y el premio? ¿Qué representa el premio? ¿Qué representa esa manzana? ¿Qué es lo que estoy buscando? Cuando elijo la belleza, ¿desde dónde la elijo? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Claro, fíjate, yo creo que lo primero es entender que esa importancia que se le da a la belleza no es actual, ¿no? Sino que nos pertenece como especie y pareciera que es un elemento de lo femenino, ¿no? Probablemente si esa manzana la hubieran tirado entre Ares, Zeus y Hermes, les hubiera sabido, a lo mejor si esa manzana hubiera dicho para el más poderoso, entonces hubiera Bueno, desencadenado ahí probablemente... estás tocando algo que creo que nos podríamos extender otra hora completa, porque traes la belleza, ¿no? Y aparentemente fue lo que tuvo más poder, sobre todo en en el relato de este mito. Y tú lo traes como, bueno, eso es algo que nos pertenece, la belleza o el... No, la yo- importancia que le damos a la El belleza. poder que tiene la belleza es algo que nos pertenece. Ahora, en ese mito también esa decisión la toma un simple mortal, no la toman los dioses. Entonces, ¿eso qué significa?
ok, que Zeus es vivísimo y Zeus dijo, yo no me meto en este rollo, ¿no? O sea, básicamente, entonces obviamente agarran a alguien mucho más frágil y vulnerable y como los dioses les importa realmente bastante poco los mortales. Entonces, Zeus lo que dijo es, yo no me meto en este rollo porque esto va a ser un rollo y esto va a traer piquete, ¿no? Esto va a Bastante traer... poco y sí y no, porque cuando todo el tema de Demeter, los dioses estaban hasta aquí que nadie les estaba haciendo ofrendas. Entonces, al mismo tiempo no les importa, al mismo tiempo sí. Claro, pero bueno, eso, imagínate la cantidad de Sí, mitos y todo eso, no nos sí. vamos a meter ahí, vamos a quedarnos un poco en esto para un poco. Entonces, o sea, ¿de qué nos hablan los mitos? Los mitos nos hablan de elementos de lo humano. Entonces, definitivamente, ¿qué nos está diciendo un mito que fue escrito hace 2500 años o no sé, 3000, no sé exactamente hace cuánto, pero hace un montón de tiempo? Es que lo que vemos ahora, toda la importancia que se le da a la belleza y todo esto pues que se ha ido generando además en la actualidad con el tema de la belleza, ¿no? Que terminamos entonces algo que es un don, porque bueno, la belleza es un regalo de los dioses. Y la verdad aparte. que se tiene o no se tiene, ¿no? Yo le decía, La belleza "Ah, física o se tiene o no se tiene. Ojo, Pero yo le decía, como "Ay, me la pareciera que inteligencia- no hay como una aceptación primero en eso. O sea, porque yo siento que hay mujeres muchísimo más bellas que otras y eso es así. Pero porque esta como no aceptación a creer que cualquier mujer puede ser además igual de bella. Yo no me voy a meter ahí. Yo no me voy a meter ahí, pero sí, O sea, no sí todas quiero... podemos ser miles. Sí, algo que todavía o sea, que yo no lo comprendo, no lo tengo aterrizado y de pronto tú sí, entonces te lo pregunto. Em, Cuando te referías a la belleza sobre todo en lo femenino. Y además lo estábamos, creo, como asemejando a un poder. O sea, le estábamos otorgando un poder porque, bueno, además fue la que ganó. Entonces, como yo lo he aprendido, tal vez también un poco influenciado por el pensamiento feminista, es ese poder no nos pertenece realmente. Entonces es como un falso poder que en teoría tiene lo femenino, pero que es otorgado a través de un otro. Pero es que el poder siempre es un artificio. Es Tam- que es lo que te digo, ahí No, está si el tú tomas tema. la decisión, no, si tienes la capacidad de decir, esta decisión yo no la tomo, que la tome otro porque yo no me voy a meter en un rollo. Claro, Ahí también hay poder. pero estás hablando de un inmortal, ¿no? Que además justamente el hecho, o sea, los mortales tenemos limitaciones. Niñas, tenemos Pero que cerrar, por qué eso yo pena. quiero como, o sea, lo que creo que es importante y que cualquier mito que aparezca, cualquier cuento de hadas, cualquier telenovela, cualquier ópera. Es si como me hablamos de- llega a mí. Es el mismo cuento. Habla de las mismas cosas que han ocupado al hombre desde que el hombre es hombre. ¿Cómo lo cuento? Si lo cuento líricamente o lo cuento arrabaleramente, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando con lo de envidiosa? Listo. O sea, está de una forma muy coloquial y muy accesible a todo el mundo, hablando de una emoción sombría que nos ha acompañado a través de la historia. Entonces, lo que quiero, este ejemplo de este mito es simplemente recalcar que las cosas que nos importan hoy han estado presentes desde que el hombre es hombre. Entonces, la belleza es un valor. Es un valor que como cualquier valor o como cualquier regalo se puede convertir en un castigo. Y se puede, bueno, fíjense en lo que desencadenó. Claro, aquí sumado a la belleza está la pasión. Porque de una pasión desencadenada por Afrodita, en donde París rapta a Helena, se desencadena una guerra. ¿Cuál es la moraleja de este mito? Y la poca... La moraleja es que la pasión termina generalmente en tragedia. Y eso es así. Eso es arquetipal. La pasión es cuando una emoción toma todo mi ser. O sea, y no es a voluntad. Nadie decide si se apasiona por un otro o no. O sea, que la O si se tragedia va a ser apasiona- parte de nuestra vida también. O si se apasiona por querer perpetuarse bella, porque eso también Tragedia. puede ser tragedia, terminas en un monstruo, ¿no? Porque es lo que Substance. hemos visto, Substance. es lo que hemos visto. Entonces, Qué como buena. un regalo se convierte de verdad en una cosa trágica. Que ahora, algo que a mí que también me gustaría dejar hoy es que los mitos y los arquetipos, o sea, bueno, el pensar sobre los arquetipos a través de los mitos nos permite también
separarnos distancia. del arquetipo y reconocer que yo no soy Afrodita, yo no soy Atenea, ni soy Hera. Entonces, desde cómo hago para al mismo tiempo honrar y darle lugar a estos distintos arquetipos y saberme humana y saberme distinta y menos poderosa que las diosas, ¿no? Creo que eso también... Límites. Creo que eso límites. también es importante rescatar. De verlo así. De verlo, de lo que nos enseñan los mitos. Conciencia de límites, exactamente es eso. La línea que divide el regalo del castigo es casi que invisible. Entonces hay que estar muy pendiente, o sea, entre ser una mujer bella y convertirte en un monstruo, y más con las opciones afuera, porque es que el tema, lo que ha cambiado no es la importancia que le damos a la belleza y cómo la belleza de alguna forma está asociada a un poder, ¿no? Porque nos gusta, o sea, secretamente o explícitamente estamos fascinados por el poder. Entonces a Claro, todo el mundo, lo a todos que- nos encanta Lo que fascinar serlo. a los otros, ¿no? A través de Y la darte belleza cuenta, o de la darte inteligencia cuenta de que lo tienes o en del algún dinero momento. o de la simpatía. Y, O sea, cual sea otra la vez forma traigo del aquí el para ejercicio qué. de ese poder. ¿Qué representa la manzana de oro para cada quien? Ok, tú utilizas la belleza como poder, porque ese es el poder que tienes. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tú utilizas el intelecto como poder. ¿Para qué? ¿Cuál es tu manzana de oro? Porque Claro, el Como tema es ese entender, autorreflexivo. el tema es entender intencional. que el poder siempre, o sea, la necesidad de poder siempre habla de la carencia. ¿Ok? Eso hay que tenerlo súper claro. Lo Todos voy a- tenemos eso esa es fascinación. el tema para el próximo capítulo, que además si nos acompañas o cuando nos acompañes lo podemos tocar también. Poder como carencia. El poder como carencia y esa fascinación. Entonces, al final, yo creo que para cerrar y para concluir, o sea, ¿qué es lo importante? Estamos habitados por diferentes aspectos. ¿Cuál es el camino de lo individual, ese recorrido del vivir, ¿no? O cuál es el sentido que cada quien tiene, ¿no? En ese recorrido. Es un poco encontrarse con esos aspectos que nos habitan, que no es una sola cosa. Y encontrarnos con esos aspectos con humildad, Con sin creer que es que humildad. yo soy la dueña de la pasión y la belleza. Y encontrarnos con lo que exacto, con lo que no nos gusta de Claro. nosotros. Y darle espacio. Y dejar de siempre proyectar y de cuando poner se afuera. ve, exacto. Y también cuando me doy cuenta de algo, bueno, epa, esto está aquí, ¿no? Entonces hoy dejar- abro puerta para lo que tampoco quería ver. Y Y de repente dejar- aparece. Nos van a sacar de Y aquí. dejar de- Gracias, Isabel, Isa. por venir. Me podría quedar 2 horas más yo aquí. Sol, despídete, di gracias. Bueno, muchas gracias a Dani y a Cristi. La verdad es que me encantó estar aquí. A la gente le gusta algo, estaremos, eso está bueno. Bueno, chao. Chao. Chao.